Seguimos en el track de Infra, en Nerdearla 2022, la novena edición de Nerdearla. Gracias por acompañarnos. Ahí en Swapcard, acordate, cada vez que estamos en una charla podés hacer preguntas que le leemos y nos contesta en vivo el speaker. No te olvides, esperamos tus preguntas. Bueno, y vamos a seguir con nuestra siguiente charla, pero antes queremos recordarte que en Swapcard también tenés los stands virtuales de nuestros sponsors y puntualmente, si estás acá en el Conex, hoy, si venís, o mañana, AG Group, uno de nuestros sponsors, tiene actividades en su stand y en sus redes sociales podés participar de actividades que están repartiendo premios, así que no dudes en visitarlo. Ahora, acordate, si no todavía viniste al Conex, anotate, nerdear.la, te anotás gratis, venís, mañana seguimos, hay un montón de actividades, y un montón de stands, y un montón de cosas, y premios, y regalos, y bocha de cosas. Vamos a la próxima charla entonces. La charla es sobre el Bus Federal de Justicia, microservicios asincrónicos en el Estado. Son casos de uso y experiencias, y la charla la da Gustavo Pérez Villar, así que vamos con él. Vamos a nerdear. Buenas tardes a todos, mi nombre es Gustavo Pérez Villar, trabajo en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y la idea hoy era contarles sobre un proyecto que se llama Bus Federal de Justicia y consiste en una plataforma bastante moderna aplicada en el Estado para el intercambio de documentos electrónicos. Primero me parece importante contarles por qué y para qué es necesaria esta plataforma o cuál es el contexto en el que surge la necesidad de contar con esta plataforma. Esto sucede primero en el marco de un proceso de digitalización que empezó hace unos cuantos años en el Estado, puntualmente en los poderes judiciales, y consiste en digitalizar el proceso, implementar el expediente electrónico y tratar de que todos los componentes de ese expediente electrónico en el proceso judicial sean nativos en forma digital. No estoy hablando de digitalizar papeles, estoy hablando de digitalizar procesos. Entonces, este proyecto nace después de unos cuantos años, inclusive prepandemia, de digitalización de los poderes judiciales. Cuando uno está digitalizando cualquier proceso, y el proceso judicial es más marcado, hay un montón de componentes, un montón de flujos de información dentro de la organización, fuera de la organización. Naturalmente uno empieza el proceso de digitalización digitalizando los procesos internos, y llega un punto que hay que empezar a interactuar con el exterior, con otros organismos, con los ciudadanos, con abogados, y es donde nace la necesidad, o surge la necesidad, de empezar a incorporar en forma digital a los componentes externos, ya sea que interactúan directa o indirectamente con el proceso. Cuando uno comienza a analizar eso, ve que en el caso puntual del proceso judicial hay compañías de seguro, grandes empresas telefónicas, colegios de abogados, un montón de organizaciones, de organizaciones profesionales que actúan como peritos en el proceso, oficinas del Estado provincial, oficinas municipales, oficinas del Estado nacional. Y cuando uno quiere incorporar a su modelo de expediente electrónico, se encuentra con la primera traba, que es desarrollar esas integraciones, ya que cada uno de estos organismos, inclusive los otros poderes judiciales, tienen su propio modelo de sistema digital. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de integración muy grande. Por eso surge la necesidad, y el Bus Federal de Justicia se constituye como una interfaz de integración estándar que permita a todas las organizaciones o a todos los entes que van a participar del proceso judicial, con un único esfuerzo de integración digital, poder subirse a todo el sistema judicial de la República Argentina. Ese es un poco el objeto del Bus Federal de Justicia. Y centrado en el documento electrónico, no solo como documento en sí, sino como una estructura de datos para el intercambio de información, porque lo que vamos a ver después en el transcurso de la charla es que cuando uno intercambia información de estos procesos, el documento en sí, que es un componente importantísimo del proceso judicial, se enriquece muchísimo si va acompañado de estructuras de datos que permiten que esas integraciones fluyan bastante más, o sean mejores o resulten superadoras al documento en sí mismo. Así que este es un poco el contexto. Un escenario de digitalización o de transformación digital que fue muy acelerado por la pandemia en todos los ejes
de la actividad digital, pero aparte con esta necesidad o con el nivel suficiente de madurez de esos procesos de digitalización como para que necesitemos empezar a integrarnos entre nosotros. Bueno, ¿quiénes somos quienes estamos trabajando en este proceso? Esto surge como una iniciativa conjunta del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, donde yo trabajo, y el Instituto de Tecnología e Innovación de la Junta Federal de Cortes. La Junta Federal de Cortes es un organismo nacional que concentra todos los poderes judiciales del país. Nosotros firmamos un convenio, la Junta tiene un Instituto de Tecnología e Innovación, firmamos un convenio con el Instituto y impulsamos este proyecto. Desde el inicio estamos trabajando en el desarrollo de este proyecto, como verán es un proyecto bien federal, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Mendoza, Córdoba, Chaco, Chubut, La Pampa y Tierra del Fuego. ¿Qué es, desde el punto de vista técnico, el BUF Federal de Justicia? Es una plataforma de microservicios asincrónicos orientados a eventos, y implementamos algunos patrones de microservicios para hacer el diseño y el desarrollo de esta aplicación. Una de las cosas que está bueno resaltar es que fue pensado 100% para correr un ambiente de nube. Después les voy a contar cuál es el stack de tecnología sobre el que corre, pero fue pensado desde cero como microservicios asincrónicos y para ejecutarse en un ambiente de cloud. De hecho, los microservicios son tan independientes entre sí que lo único que tienen que conocer es el tópico de mensajes donde tienen que publicar sus mensajes. Podrían inclusive correr, si uno solucionara el tema de la conectividad entre los tópicos, podrían inclusive correr en diferentes nubes, diferentes plataformas. Este es un esquema de funcionamiento del bus. El bus hoy ya está en un ambiente preproductivo donde estamos empezando a integrar, y básicamente son microservicios que gestionan el flujo del documento electrónico desde el origen hasta el destino. Básicamente la función es asegurarse que esa transacción suceda y dejar una prueba fehaciente de que esa transacción sucedió, y esa prueba fehaciente tiene que ser independiente de los extremos. O sea, el bus en sí mismo se encarga de trasladar el documento electrónico, asegurarse que llegue, pero también de dar fe de que esa transacción sucede. Entonces, el primer componente que tenemos nosotros llamamos servicio de borde, y es un servicio que expone una API REST hacia afuera, pública, y transforma todos esos comandos que recibe de los sistemas externos en eventos dentro del bus. O sea, toda la funcionalidad del bus está expuesta como una especie de API Gateway por el servicio de borde. El servicio de borde da de alta a los organismos, da de alta a las dependencias, y gestiona el flujo de mensajes y después los tickets de que esas transacciones sucedieron. Después hay un servicio de organismos, que es quien se encarga de gestionar los organismos y las dependencias en el bus, mantenerlos sincronizados con los organismos externos. Si se da de alta un organismo, una dependencia en un componente externo del sistema, a través de la API de borde se informa, y el servicio de organismos es quien genera los eventos necesarios para que los otros microservicios tengan sincronizadas sus tablas y sus registros de organismos. Tenemos un sistema de broker, que lo que hace el broker es valida los documentos electrónicos. Cuando un organismo se sube al BUF federal, una de las cosas que especifica es cómo gestiona los documentos electrónicos, si requiere firma digital, si es obligatoria, si no es obligatoria, si es suficiente con firma electrónica, si requiere que los documentos tengan estampa de tiempo. Lo que hace el servicio de broker es, cuando recibe un documento, se fija quién es el destino, obviamente se fija que exista, se fija que esté dentro del ecosistema del bus, y se fija que el documento que está recibiendo valide las reglas del organismo de destino. Si no es así, rechaza esa transacción para no entregar un documento que no estaría cumpliendo con la política del destinatario. Y después hay un servicio de escribano, que lo que hace el servicio de escribano es un servicio que escucha todos los tópicos de eventos del bus y va componiendo las transacciones. O sea, se entera cuando el documento es enviado por primera vez por el servicio de borde, se entera cuando el broker lo aprueba o lo rechaza, el escribano va tomando nota de todas esas transacciones. Cuando encuentra transacciones, detecta transacciones que inician una transferencia y detecta las transacciones que finalizan la transferencia, y cuando eso sucede, compone un ticket, que no es más que una estructura de datos JSON con todos los detalles de las transacciones y sus hashes, toma un hash completo de ese ticket y lo registra en el blockchain federal argentino, con el servicio de timestamping. La idea de esto es dejar los datos de sellado dentro del ticket para que cualquiera pueda validar la existencia y la integridad de esa transacción utilizando los servicios de blockchain federal argentino.
todos los componentes de arquitectura que complementan todo este ecosistema son, bueno, cada servicio tiene su propia base de datos, cada grupo de desarrollo fue libre de elegir, cada uno de estos servicios fue desarrollado en diferentes provincias, por diferentes equipos de desarrollo, cada uno tuvo la libertad de elegir el lenguaje de programación en el que iba a trabajar y la tecnología de base de datos que iba a usar. Algunos usan bases de datos relacionales, otros usan bases de datos no SQL. Tenemos también todo un ambiente de autenticación montado sobre Keycloak, un single sign-on, donde todos los organismos que el bus no gestiona identidad, simplemente tiene un core de autenticación que lo que hace es federa con los organismos externos. Entonces cada organismo externo tiene que federar identidad con nosotros, y a partir de ahí él gestiona sus propias políticas de usuarios, etc. Una de las cosas que no dije, el bus también tiene un frontend para aquellos organismos que no quieren integrar o no pueden integrar su plataforma de gestión de expedientes electrónicos, tienen un frontend que les permite conectarse, definir sus dependencias, enviar y recibir documentos y participar del ecosistema del bus sin necesidad de integrar su sistema de gestión. Y después tenemos un componente que está muy bueno, que es el Scheme Registry, que lo que hace es un gran diccionario de datos de mensajes y de eventos dentro del bus, y nos permite, primero, descargar la validación de integridad de los mensajes en el Scheme Registry. Cuando cualquier servicio recibe un mensaje o tiene que generar un evento, puede acudir al Scheme Registry de la versión del evento correspondiente y validar si ese evento está bien. Esa lógica la hace la librería del Scheme Registry, no la hacen los servicios, no la implementan los servicios puntualmente. Y aparte, el Scheme Registry nos permite a nosotros gestionar compatibilidad. Al ser microservicios, y estimamos que cuando esto esté en producción en breve, se va a dar el caso de que haya diferentes versiones de los servicios, con diferentes versiones de mensajes circulando con el bus. El Scheme Registry lo que nos asegura es que cuando generamos nuevas versiones de los mensajes, no rompamos la política de compatibilidad que nosotros elegimos. Este es el flujo por el que pasa un documento, desde que es ingresado por la API de borde hasta que se emite el ticket. Como verán, están bien marcados los procesos, los eventos y los comandos que tenemos en el medio. ¿Qué notas o qué ideas me parecen interesantes resaltar de la experiencia de haber aplicado los microservicios? Primero, que es un desarrollo federal. Sabíamos de movida que el bus iba a ser desarrollado en diferentes provincias, por ende aplicaba perfecto el tema de microservicios. Por otro lado, pensamos que en un futuro cercano, muchos organismos, muchas organizaciones se van a subir al bus, porque es impresionante el flujo electrónico que genera el expediente judicial. Entonces está pensado para subir muchos organismos y para tener un flujo muy alto de intercambio de documentos electrónicos, lo que hace que la plataforma de microservicios montado sobre un gestor de contenedores es especial para el escalamiento horizontal en función de la carga y la necesidad de cada servicio. Es completamente asincrónico, no hay ninguna llamada sincrónica entre ningún componente del bus, y perfectamente desacoplado de los extremos, porque la idea es que ante lentitudes o mal funcionamiento en el bus, o inclusive malos funcionamientos de los sistemas de los extremos, esa escala o esa cadena de delays no se propague de un extremo al otro. Entonces el bus, aparte de ser un gran buffer de documentos electrónicos, también es un gran buffer de delays y con escasa vinculación entre los sistemas que lo componen. Algo que resultó también interesante fue la implementación de todo lo que es mensajería sincrónica en los microservicios. Aplicamos obviamente un modelo de productor-consumidor sobre un core de Apache Kafka, y nos llevó a tener que implementar el mecanismo de retrace y colas de delay en cada servicio. Eso está bueno porque cuando algo, al ser tan asincrónico, cuando una dependencia no está disponible, gestionamos reintentos, y después de una política configurable de reintentos en cada servicio, implementamos el DLQ, que requiere intervención manual. Cuando después de n cantidad de veces no se pudo hacer una operación, ese mensaje queda a la espera de una atención manual. Eso resultó también bastante interesante en su implementación. Otro patrón que está buenísimo es el de una base de datos por servicio. Cada servicio tiene su propia base de datos y la va sincronizando con los demás a través de los eventos que se generan en el bus. Y de esos eventos solo toma la información que el servicio necesita para operar, que también está buenísimo porque si uno después separa en cada servicio, la independencia y la desvinculación es tan alta que cada servicio tiene su vista particular del bus. Ningún servicio lo ve igual, porque todos lo ven parcialmente en función de su tarea puntual que tienen que hacer. Esto nos lleva también a implementar patrones de sincronización,
y de compensación, que son dos patrones de microservicios, porque cuando uno manda una operación y esa operación nunca vuelve, por ejemplo, el tema de compensación, cuando uno manda una operación a hacer a otro servicio a través de un evento y no recibe nunca el evento de confirmación, el servicio inicial no sabe si esa transacción sucedió o no sucedió, entonces tuvimos que también poner una lógica de transacciones de compensación para algunas cosas, que es, por ejemplo, mando el alta de una dependencia y no recibo el OK, el servicio no sabe si se dio de alta la dependencia en el otro servicio y lo que no volvió fue el OK. Entonces automáticamente manda la transacción de delete de esa dependencia, asumiendo que pudo haber quedado por la mitad. También fue muy, muy interesante todas estas cuestiones en el análisis de la presentación. Lo que les conté recién de incorporar el Scheme Registry también le da un valor agregado importante a la solución. Creo que es fundamental para este tipo de arquitecturas. Y ahora lo que estamos probando en función de la escala es un operador de Kubernetes que se llama Queda, que lo que nos permite es gestionar la escala horizontal, los réplica set, gestionar la escalabilidad horizontal de cada servicio en función de la cola de espera que se genera en los tópicos asincrónicos. Entonces, es una excelente medida de actividad y de performance del bus como para empezar a escalar o desescalar servicios. En el ambiente de desarrollo ya lo estamos probando y la idea es llevarlo a los próximos ambientes en breve. ¿Cuál es el stack tecnológico sobre el que montamos el bus? Tenemos dos ambientes. Un ambiente es un clúster on-premise donde está el ambiente de desarrollo, y el otro ambiente es donde tenemos el ambiente de QA o el sandbox de integración, y el ambiente de producción, que es un clúster de OpenShift montado sobre lo que se llama la nube justicia, que es un despliegue de máquinas virtuales en el data center de ARSAT. Una capa importante de middleware, y después les quiero contar brevemente cómo hacemos la gestión de código fuente, pipelines, etc., ya que todo este stack se montó especialmente para el equipo de desarrollo del bus federal. Acá van a ver separados los dos ambientes. Por un lado tenemos un clúster físico, en premise, y por otro lado tenemos en el data center ARSAT un set de 21 máquinas virtuales que componen el clúster de Kubernetes de OpenShift. Arriba de esto tenemos, obviamente, el orquestador de contenedores, un Kubernetes puro de un lado, OpenShift del otro. Tenemos capa de storage persistente. En nuestro clúster on-premise en Dev tenemos un operador de root con un clúster de Ceph por debajo. En el ambiente OpenShift tenemos la capa de persistencia de OpenShift. Arriba tenemos Argo CD como agente de GitOps. Tenemos un agente en cada clúster. Más allá de que en el clúster de Dev, el agente de GitOps se encarga de gestionar la infraestructura del middleware, y en el clúster de producción, el agente de GitOps gestiona los tres ambientes, el de Dev, en cuanto al bus. Los servicios del bus se despliegan desde el agente de GitOps del clúster de producción, donde ahí gestionamos los tres ambientes. Nuestros namespaces para separar ambientes, todo desplegado desde código. Tenemos un gran repo de infraestructura en GitLab. Y después el middleware. Los componentes de middleware que utilizamos hoy en todos los ambientes son Keycloak como single sign-on, Kafka como cola de mensajes, el Scheme Registry de Kafka, y los servicios de almacenamiento de base de datos, Postgres para la base de datos relacional, MongoDB para los datos no SQL. Arriba de todo esto tenemos Texton para hacer el despliegue de la gestión de los pipelines y el ciclo de vida de los despliegues dentro de los dos clusters. Y arriba de todo esto corren cada uno de los servicios del bus. Completamente desplegado el clúster completo, todos los ambientes están completamente gestionados como código y con la técnica de GitOps. Prácticamente no interactuamos con el clúster, trabajamos todo el tiempo con el repositorio de código, tanto para infraestructura como para los servicios. Y esta es nuestra estrategia de gestión de código fuente. Lo que hacemos, cada desarrollador tiene un branch de develop, donde hace su trabajo. Cuando hace un push, automáticamente se despliega el ambiente de testing, y ya tiene disponible la solución para hacer las pruebas. Cuando tiene lista una versión o un candidato para pasar al ambiente de QA, que aparte es nuestro sandbox de integración, hace un merge request. Ese merge request es aprobado por un coordinador, y cuando se aprueba ese merge request, se despliega exactamente el mismo servicio, con otros datos de entorno, en nuestro clúster de producción, en el namespace de QA.
Y después, para pasar a producción, de Cuba a producción, requiere una aprobación manual del administrador con un push, con un tag de push en el GitLab. Ese es el ciclo de vida completo del despliegue, que solamente se hace entre GitLab y Argo. Estos son nuestros pipelines de CI/CD sobre el clúster. Este es el ciclo de vida completo por el que pasa cada imagen cuando se va a desplegar. Primero se sincroniza el código, tenemos desplegado un SonarQube en los dos ambientes, donde se escanea completamente el código fuente, vulnerabilidades, recomendaciones, todo lo que hace Sonar. Después se construye la imagen, se taguea y se actualizan los manifiestos de configuración de código para desplegar en el cloud. ¿Cuáles son los próximos pasos que vamos a seguir con el bus? Ya tenemos una primera versión del bus en ambiente de sandbox, lista para pasar a producción. Hay 4 o 5 poderes judiciales, somos 4 o 5 poderes judiciales integrando y empezando a comunicar nuestros sistemas a través del bus. Y los próximos pasos a seguir durante el año que viene es, primero, fomentar la integración a escala nacional, empezar a generar que todos los poderes judiciales se suban al bus federal de justicia y empezar a incorporar organismos nacionales, provinciales, inclusive grandes empresas o grandes grupos que tengan un nivel de litigiosidad alto para que empiecen a subir técnicamente al bus. Queremos regionalizar el bus porque hay algunas provincias argentinas que tienen cuestiones de jurisdicción con países limítrofes, y surge la necesidad también de intercambiar documentos electrónicos, en menor medida, pero lo vamos a contemplar, con países limítrofes, como ser puntualmente Chile y Uruguay, por lo que la siguiente versión del bus va a contemplar la regionalización, inclusive la posibilidad de enrutar documentos entre múltiples instancias del bus. Y como tercer paso al año que viene, pensamos incorporar que el servicio de escribano genere y persista el ticket on-chain con un smart contract propio, y ese smart contract tenemos idea de desarrollarlo y desplegarlo en el LACNet de los gobiernos de Latinoamérica. Por último, mencionar el equipo de trabajo bien interdisciplinario, quienes formamos el grupo del Bus Federal de Justicia, son quienes están en esta diapositiva. Como verán, hay un montón de provincias, y es un desarrollo bien federal, que la verdad que está dando buenos resultados y funciona. Nosotros tenemos todos los años, nos juntamos, aunque sea 1 o 2 veces en Capital Federal. Esta foto es de la última reunión. Acá hay representantes de todas las provincias, y lo que hacemos en estas reuniones es intentar diagramar los próximos pasos a seguir con el bus federal. Esta es de la última reunión. Así que bueno, muchas gracias. Acá tienen algunos recursos, si quieren saber más información del bus o necesitan más datos, tienen nuestro portal, busjusticia.org. Hay un repo público donde tenemos las librerías de integración. Si ustedes quieren, o si son de un organismo que quieran o puedan integrar al bus, van a encontrar en este repo librerías que pueden beber en sus proyectos, y con eso les abstraemos la complejidad de interactuar con las APIs. Directamente ya tienen toda esa función embebida, y tenemos en Telegram una comunidad técnica a la que se pueden subir, es abierta, donde damos algún tipo de soporte, les damos una mano para integrar. Así que, bueno, nada más, espero que les haya servido, y muchas gracias. Hoy estamos haciendo realidad lo que soñamos hace 4 décadas: construir una compañía nacional que acompañe a cada argentino que forme parte de ella, que la elijan día a día, dándote la mejor calidad desde nuestro lado del mostrador, expandiéndonos para llegar a cada rincón del país. Con la última tecnología y con innovación y desarrollo, ya estamos soñando en lo que viene. Mirgor, construyendo el futuro.
vuelta después de la charla de Gustavo. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a hacer la sección de preguntas y respuestas. Lo tenemos acá, Gustavo. Así que, bueno, gracias nuevamente. ¿Qué tal? Bárbaro, bárbaro. Queremos escuchar más de estas iniciativas súper interesantes de la esfera pública, ¿no? Que escuchamos tanto de los privados y tampoco de los públicos. Y no porque no hagan, sino porque hay que contar más. Así que, ¿te parece un par de preguntitas? ¿Te paso? Sí, dale. Hay mucho interés sobre el tema Kafka y Jonathan nos hace dos preguntas sobre Kafka. Una es, ¿qué onda? ¿Cómo administran el tema de resiliencia y básicamente la alta disponibilidad? Porque según lo que mostraste, el single point of failure de todo esto es Kafka. Si se cae Kafka, Correcto. no anda nada. Entonces, ¿cómo lo encararon? El tema es así, Kafka ya por definición es súper resiliente. Porque nosotros tenemos un clúster montado, la plataforma del BU Federal es un clúster de Kubernetes, un Red Hat OpenShift, 4 que está desplegado, creo que son cerca de, en total entre controladores, workers, etcétera, son cerca de 16 servidores. Hay varios namespaces, se llama Nube Justicia, Nube Federal de Justicia el proyecto, donde en un cachito de ese proyecto está corriendo el bus. Y lo que tenemos es un clúster de Kafka de 3 nodos broker. Y Kafka gestiona particiones, réplicas, nada, es súper resiliente por definición. Y la resiliencia aparte es transparente para el usuario. Por ahora, en el estadio que estamos ahora, está en un único clúster, 3 nodos o 3 instancias de broker, pero siempre está la posibilidad, es una infra que escala un montón, está la posibilidad de federar con otro clúster geográficamente distante, sincronizar. Por ahora la resiliencia se maneja por default, como lo hace Kafka. 3 nodos broker, donde cada tópico tiene, en el ambiente de QA y de integración que estamos usando, cada tópico tiene 9 particiones, con eso Kafka maneja el paralelismo, y cada partición tiene 3 réplicas. O sea que hay 27 particiones o 27 copias de los datos dando vuelta para que sean consumidos. Piensen que esto, como comenté, está pensado para escalar horizontalmente. Y cuando uno instancia un consumidor de Kafka, o cuando uno escala un consumidor de Kafka, automáticamente Kafka le empieza a entregar datos de particiones diferentes. Sí. Por ende, en la configuración actual podemos tener hasta 9 réplicas de cada contenedor con consumidores de Kafka corriendo y todos van a trabajar en paralelo y toda la orquestación del paralelismo la va a gestionar Kafka. O sea, es muy paralelizable y altamente resiliente. O sea, no tiene los mismos problemas que el Lex 100, que se rompe un storage y estamos sin justicia por un rato, ¿no? No puedo opinar del tema. No, es un chiste. La otra pregunta es, ¿cómo tomaron la decisión de usar Kafka contra cosas como Rabbit o algunas otras tecnologías de bus o de event sourcing? No, fue medio como arbitrario. Okay. Entendemos que Kafka es más utilizado para todo lo que es streaming de datos y análisis de datos o de flujos de datos en tiempo real, pero en realidad fue como una piedra fundamental del proyecto. La realidad es que el proyecto se construyó alrededor de Kafka. Kafka es espectacular como cola de mensajes y fue como la piedra angular. O sea, nunca se compararon colas de mensajes para realizarlo, para ver si la usamos o si no la usamos. En realidad el proyecto surgió a través de una aplicación de una arquitectura sincrónica y de microservicios. Bien. Alex nos pregunta, ¿qué pasa si hay que compensar una transacción porque no se recibió el ACK? ¿Cómo queda la transacción? O sea, ¿cómo se queda cancelada, se reintenta? Entiendo que ahí es un patrón, no entiendo, pero por ahí... Es un patrón, el patrón de compensación es interesante. Cuando vos estás trabajando con servicios completamente asincrónicos, y al decir completamente asincrónico, vos cuando trabajás, no sé, con llamadas API REST, vos ejecutás una función de otro servicio y obtenés una respuesta en el momento, o de error, o correcta, o de disponibilidad del servicio, de lo que sea, pero vos sabés que la transacción sucedió o no sucedió. Cuando vos trabajás en un escenario extremadamente asincrónico, en realidad lo que vos que haces es tirás un evento y otro servicio reacciona en consecuencia. Obviamente el otro servicio, como resultado de su reacción, genera otro evento en el que vos tenés un thread de consumidor
escuchando para dar por cerrada o no la transacción o para seguir esa cadena de acciones y reacciones en función de los eventos. El patrón de compensación es cuando, ¿qué pasa si después de un determinado periodo de tiempo yo estoy esperando ese evento que nunca llega, el de respuesta o el evento que sucedió como eco a la acción que tomó el otro servicio? Ahí es donde se genera este problema que yo no sé si el otro servicio tomó la acción o no la tomó. Yo no sé si el evento no llegó porque el otro servicio no pudo grabar la transacción en su base de datos, supongamos, o la pudo grabar bien y lo que no llegó fue el evento, por un problema de Kafka o por lo que sea. Lo que hace la transacción de compensación es, ante la duda si sucedió, el evento que pide la transacción la manda a cancelar. Si la transacción sucedió, se cancela y todo vuelve al equilibrio anterior. Si la transacción no sucedió, el otro servicio descarta la cancelación y todo sigue normalmente. Es como un patrón donde un servicio se reasegura de volver el sistema al estado tradicional. Perfecto. Es un patrón de microservicios, transacciones de compensación que se usa mucho en otro patrón más importante, que es de orquestación de transacciones, que hay un patrón que se llama SAGA, Sí. que es cuando un sistema tiene que hacer una transacción a través de muchos microservicios asincrónicos. Sí. Esa transacción puede ser orquestada o no orquestada. Uno de los patrones que se usa es el patrón de compensación para si en algún punto esa transacción falla. Perfecto. Bueno. No sé si contesté la pregunta, Sí, pero sí, quedó copada la respuesta. Sí, completa y con extra. El tema es que nos quedamos sin tiempo, pero bueno, te agradezco un montón porque la charla es súper interesante y nada, súper interesante que estén haciendo esto como una colaboración de organismos públicos. Así que te agradezco a vos y a todo el resto de héroes sin capa que están ahí tirando código. Muchas gracias y bueno. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Seguimos ahora, después de un mini corte, con más Nerdearla. Vamos